Buenas noches, hermano. Buenas noches. Bienvenido, hermano. Gracias. Gracias. Eso los cuida, no tirar los de estos microfonitos. Son micrófonos, hermano, así que no pasa nada. No, pero porque no se me vayan a caer. No se caen ahí. Órale, pues. No pasa nada. Sí, se caen los paras. Así no los tires. Los paga. Yo te entendí, se caen los paras. No, los pagas. Ay, no. Y gracias a Dios por la oportunidad, la bendición de estar aquí compartiendo con ustedes. Que siempre que uno tiene la oportunidad de hablar acerca de la palabra, pues la mayor bendición se la lleva a uno. Eso es bien claro, ¿no? Cuando uno tiene la oportunidad de predicar, es Dios hablando primeramente a nuestro corazón, y confío fielmente que lo que comparta con ustedes, así como ha sido edificante en mi vida, pues también va a ser edificante en la vida de cada uno de ustedes. Amén. Vamos a Filipenses, vamos a la carta a los Filipenses. Vamos al capítulo 2 de Filipenses. Y vamos a leer del versículo 1 en adelante. Y antes de eso, pues vamos a hacer una oración para que sea Dios guiando este tiempo. Filipenses capítulo 2. Padre, te damos gracias, te damos la gloria a ti, te damos la honra. Te bendecimos, Señor, te alabamos en esta noche. Tú eres nuestro Dios, eres nuestro Rey, eres nuestro soberano, nuestro Creador. Eres nuestro Padre, y te damos gloria, te damos honra, Señor, porque solamente tú la mereces. Oramos, Padre, en esta noche pidiéndote que sea tu Espíritu Santo hablando en nuestras vidas, que sea tu Espíritu, Señor, ministrándonos, que tu palabra, Señor, nos exhorte, Señor, nos conforte, nos hable, Señor, nos consuele, nos dé dirección, nos dé sabiduría, Señor. Abre nuestro entendimiento, Señor. Queremos conocer más de ti, queremos aprender más de ti, queremos aprender más de nuestro Señor Jesucristo. Todo eso te lo pedimos en su nombre, Señor. Amén. Amén. Filipenses capítulo 2, versículo 1 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Por tanto, si hay alguna exhortación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable y compasivo, completen mi gozo, siendo de un mismo sentir, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagan por rivalidad o por vanagloria, antes bien en humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo, no poniendo la mira cada uno en lo suyo propio, sino cada cual también en lo de los otros. Haya pues en ustedes los mismos sentimientos que hubieron también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en su porte exterior como hombre. Se humilló a sí mismo al hacerse obediente hasta la cruz y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Ok, esta palabra nos habla acerca de aspectos importantes en la vida del creyente que nos ayudan a vivir en comunión. Es una exhortación, es un llamado de atención que Cristo nos hace para que entre nosotros como pueblo de Dios, como iglesia de Dios, exista una unidad. Y para que eso se refuerce, tenemos el ejemplo de Jesús, es lo que con la segunda parte de este pasaje. Primero nos marca aquellas cosas que nosotros tenemos que poner en práctica, asuntos que tienen que ver con el interior
con la voluntad, cosas que tengo que poner en práctica y también cosas que tengo que evitar. Que eso va a favorecer a que exista una unidad en la iglesia. Y el respaldo que Dios me da frente a esa exhortación es, sigue el ejemplo de Jesucristo. Eso es lo que nos habla este pasaje de la Biblia, ¿no? Entonces, en primer lugar dice que ya que tenemos alguna exhortación en Cristo, si hay alguna exhortación en Cristo, esa exhortación la hemos recibido de parte de nuestro Señor Jesucristo. Nos ha exhortado ¿a qué? A seguir sus pisadas, a caminar fielmente, a andar como Él anduvo, porque ese es el ejemplo y eso es lo que Jesús predicó constantemente. Si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, níguese a sí mismo, tome su cruz y sígame todos los días. Es cierto que el caminar con el Señor no es un camino sencillo, no es un camino fácil, es un camino a veces complicado. En muchas ocasiones uno quisiera tirar la toalla, en muchas ocasiones nos enfrentamos a circunstancias difíciles, pruebas, tribulaciones, persecuciones, angustias. Nada nuevo que Cristo no haya enfrentado. Jesús dijo que en este mundo tendríamos aflicción, pero que confiemos en Él, porque Él ha vencido al mundo. Entonces la exhortación de Jesús a seguirlo ha sido constante, y esa exhortación viene como resultado, en primer lugar nos dice aquí, del consuelo de amor que hemos recibido en Él. Dice la Escritura, el mismo amor de Dios ha sido depositado en nuestros corazones, y tiene cumplimiento en la palabra cuando nos habla acerca de que Jesús, cuando llega a nuestras vidas, limpia nuestros corazones y dice que enjugará toda lágrima. ¿A qué se refiere? ¿Qué significa que enjugará toda lágrima? Quiere decir que traerá un consuelo liberador que permitirá sacar de nuestro corazón todas aquellas cosas que nos han causado dolor, todos los traumas, todos los dolores, todas las injusticias y principalmente el pecado que había en nuestros corazones, la culpa, lo que no nos permitía estar bien y estar a cuentas con Dios. Todos aquí, quienes hemos recibido a Jesús, yo creo que tenemos eso muy marcado el primer día en el que entregamos nuestra vida a Jesús. Yo me acuerdo y hablo de mí como ejemplo porque sé que también los demás han evidenciado eso mismo. Yo recuerdo perfectamente el día en que realmente me entregué a Jesús y le dije, Señor, hasta aquí, ya no quiero seguir con la misma vida, quiero que mi vida sea transformada, quiero hacer las cosas diferentes. Sentí la paz de Dios, sentí el amor de Dios, sentí el consuelo de Cristo, y en automático empezaron a salir las lágrimas y lágrimas y lágrimas, y algo que no podía controlar. A eso se refiere el Señor, que enjugará toda lágrima, sacará todo de nuestro corazón, toda esa culpa, todo ese rencor, todo ese resentimiento, toda esa amargura, el hecho de saber que incluso por mucho tiempo le fallé, conociéndolo desde años atrás, decidí por algún tiempo vivir a mi manera, y todo eso el Señor lo fue limpiando. Entonces hemos recibido consuelo de amor de parte de Jesús, y no solamente eso, sino que también nos habla acerca de la comunión del Espíritu. Igual, una vez que recibo a Jesús, recibo al Espíritu Santo. El Espíritu Santo vive, habita dentro de nosotros. Es uno con nuestro espíritu. Ya no andamos solos, ya no caminamos solos en el mundo, ya no caminamos sin sentido. El Espíritu Santo habita dentro de nosotros. ¿Y cuál es la obra que hace el Espíritu Santo en nosotros? Dice que nos consuela. El Espíritu en primer lugar vino a convencernos de juicio, de pecado y de justicia. Una vez que culminó esa obra, como resultado trae la fe en Jesús, y en automático somos unidos a Él. Recibimos consolación de parte del Espíritu Santo. Somos guiados por el Espíritu Santo. Esa es la diferencia entre nosotros y los del mundo. Los que somos de Dios, somos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Dice que el Espíritu Santo también nos habla y nos da a conocer cosas que ni siquiera han ocurrido en este momento, cosas futuras.
que habrán de ocurrir. El Espíritu Santo habita dentro de nosotros y está avivado dentro de nosotros. La Escritura nos manda que no contristemos el Espíritu, que antes bien seamos llenos del Espíritu Santo. ¿De qué manera? Con cánticos, con salmos, con oración, con la lectura de la Biblia. Tenemos un llamado a avivar el Espíritu Santo, a no contristarlo, a mantenernos bien espiritualmente, fortalecidos espiritualmente. Entonces, hemos recibido esa comunión del Espíritu Santo, ya no estamos solos. Hemos recibido afecto entrañable y compasivo. Eso lo recibimos a través de la comunión los unos con los otros. Recuerda la primera vez o los primeros meses, las primeras semanas que fuiste o que fuimos recibidos en una iglesia. Todos llegamos mal, terrible. Muchos problemas, muchos conflictos, depresiones, muchas situaciones difíciles. Dios nos puso en una iglesia ¿con qué propósito? Con que exista comunión y que nosotros podamos participar de esa comunión y a través de esa comunión recibir ese afecto entrañable, recibir esa compasión de parte de los demás. ¿Quiénes de nosotros no hemos necesitado ayuda de los de la iglesia? ¿Quiénes de nosotros no hemos necesitado oración? ¿A quiénes de nosotros en algún momento de escasez no ha llegado alguien de la iglesia? ¿Sabes qué? Ahí está, aliviánate, échale ganas. ¿Quiénes de nosotros no hemos recibido alimento de parte de la iglesia? No solamente el espiritual, sino también el físico. Ese es el afecto entrañable, esa es la compasión que todos sin excepción aquí hemos experimentado de parte de Cristo, de parte de Dios, de parte del Espíritu Santo y de parte de la iglesia como comunión. Ese es el respaldo de la exhortación que tenemos de parte de Jesús. Yo no te he dejado solo, nos dice el Señor, en todo momento he estado contigo. En todo momento el Señor ha estado con nosotros. Hemos visto su mano en situaciones desesperantes, situaciones desgarradoras, pérdida de un empleo, pérdida de un ser querido, pérdida de la salud. En muchas ocasiones difíciles hemos visto la mano de Dios, hemos visto la mano de Cristo. Mencionaba ahorita mi hermano Beto la vida de Job. ¿En qué momento Dios lo abandonó? Jamás lo abandonó. Jamás lo abandonó. Pasó situaciones difíciles, se le murieron todos sus hijos, el ganado que tenía, los camellos que tenían, todo perdido, totalmente destruido, y para acabarla de amolar, llega su esposa y le dice: ¿todavía estás en esa condición y aún no maldices a tu Dios? Ya, maldice a tu Dios. ¿Y qué dijo? Mujer, como cualquier otra mujer insensata has hablado. ¿Qué acaso hemos de recibir de Dios lo bueno y no lo malo? Dios dio, Dios quitó, bendito sea el nombre de Dios. Y dice la Escritura que en todo eso Job se mantuvo íntegro. Job se mantuvo íntegro. Y durante todo ese proceso, Dios estuvo con Job. La vida de José, otro ejemplo, vendido por los hermanos, siendo esclavo. Después, como esclavo, pareciera que ya todo estaba bien. Es puesto en la cárcel injustamente por una mujer que lo acusa de haber abusado de ella sexualmente, cuando la realidad era otra. José jamás quiso acercarse a esa mujer, esposa de Potifar. Puesto en la cárcel. ¿Cuántos años estuvo en la cárcel? 12, 13 años estuvo. Y Dios estaba con José. Entonces todos nosotros, aún en esos momentos de angustia, en esos momentos de tribulación, en esos momentos difíciles, duros, hemos visto la mano de Dios. Amén. Aún en nuestros errores, aún en nuestras fallas, Dios ha tenido compasión y misericordia y cuidado de nosotros. Amén. De que hemos sido guardados incluso nuestros errores, de la muerte, de situaciones adversas, de cosas que a veces ni siquiera nos imaginamos, ni sabemos, ni nos acordamos, así andábamos.
así andábamos que ni nos acordamos ni cómo llegamos a la casa, ni cómo terminamos en ese lugar seguro, en ese refugio. No lo sabemos. ¿Quién estuvo ahí? Dios. Dios a pesar de nuestros errores. Entonces, tenemos ese respaldo en nuestras vidas para que con la autoridad que Cristo tiene nos pueda decir, reciban esta exhortación. ¿Y que cuál es la exhortación que recibimos de parte del Señor? Dice aquí, completen mi gozo. Claro, es literalmente, si lo vemos de ese modo, pues es Pablo escribiendo a los filipenses, y es Pablo diciéndoles a los filipenses, completen mi gozo. Pero la realidad es otra, es Dios hablando a cada uno de nosotros, completen mi gozo. ¿De qué forma completamos el gozo de Dios? En primer lugar, dice, sean todos de un mismo sentir, sean todos de un mismo sentir. Sean todos de un mismo sentir, tengan el mismo amor, manténganse unánimes, sintiendo una misma cosa. Hay aspectos en la iglesia que forman parte de esa unidad, lo que nosotros llamamos como creencias esenciales, y hay cosas que no son esenciales, creencias no esenciales, cosas que podrían entrar a discusión, en las cuales unos podremos estar de acuerdo, otros no, pero las creencias esenciales son las que forman parte de la unidad de la iglesia, el hecho de estar en un mismo sentir, el hecho de estar en ese mismo amor, en esa unidad y sintiendo una misma cosa. ¿Cuáles son esos aspectos? La obra que Dios ha hecho en nuestras vidas, quién es Jesucristo, quién es el Espíritu Santo, la Biblia es nuestro manual, es nuestra dirección. Son aspectos esenciales dentro de la iglesia, fundamentales, que jamás van a entrar a discusión. Doctrinas esenciales, nuestra salvación, el bautismo, la cena del Señor. Eso es algo esencial y es el cimiento de la fe cristiana. Y sobre eso no hay discusión, no hay acuerdos, no es que yo creo una cosa, tú crees otra y no pasa nada, no. La Biblia establece principios y esos principios nos ayudan a formar una unidad. La principal causa de que exista desunión, de que exista divisiones en la iglesia, pues tiene que ver con el pecado. ¿Y el pecado qué es? Simplemente no estar de acuerdo con lo que Dios estableció. ¿Cuáles son los aspectos que no son esenciales para nosotros como iglesia? Pues bueno, unos en la alabanza aplauden y otros no aplauden. ¿Quién está bien? ¿Quién está mal? Pues no pasa nada, los dos están bien, ninguno está mal. Unos cantan más bonitos que otros, porque uno canta más bonito, ese sí canta, y el porque canta el otro no canta tan bonito, no canta. No es algo esencial, porque estamos alabando a Dios con nuestros cantos. Él sabe que lo hacemos con todo nuestro corazón. Así se me salgan 3, 4 gallos, lo hago con todo mi corazón y lo hago para el Señor. Lo hago para el Señor. ¿Te gustó la alabanza del día de hoy? Y si no te gustó, pues amén también, porque no era para ti, era para el Señor. Era para el Señor. Que si yo me paro y que si brinco y que si danzo y yo me quedo sentado, pues los dos estamos bien, los dos estamos alabando al Señor. De la misma manera, no, pero los dos lo estamos alabando. Que nosotros nos congregamos en una iglesia en casa, que otros hermanos se congregan en un templo, ¿quién está bien, quién está mal? Pues los dos están bien porque se están congregando y están cumpliendo con un mandamiento de Dios. Gloria a Dios. Está claro, Dios lo establece de esa manera, donde 2 o más estén congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. No necesito de un templo, no necesito ni siquiera de una casa, en un lugar donde esté establecido, sea un parque, sea en la calle, donde sea, en ese momento estamos fungiendo como iglesia, porque la iglesia del Señor somos nosotros. En eso tenemos la libertad, no hay discusión. Si unos quieren jalar para un lado, si otros quieren jalar para el otro, es que yo me acomodo más congregándome en una casa, hermano, congrégate en una casa. Es que yo soy más a la antigua, a mí me gustan los templos, hermano, ve y congrégate en un templo. No hay discusión.
¿Sobre qué sí va a haber discusión? Sobre lo fundamental, poniendo el mismo ejemplo sobre la misma línea. Pues resulta que ya es obligación o ya es imposición que forzosamente tengamos que congregarnos en templos para poder fungir como iglesia. Espérame tantito, ahí sí no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque Cristo no lo estableció de esa manera. Que se necesita levantar diezmos para la construcción de un templo. Espérame tantito, Cristo no lo mandó. Cristo no lo mandó. Si tú de tu corazón tienes la solvencia económica, la disposición para hacerlo, pues adelante, adelante. Si alguien viene y te dice, aquí están las llaves de ese local, de ese templo, no vas a pagar renta, no vas a pagar luz, no. Ahí está, bien recibido. Pero yo no voy a estar levantando ofrendas cada 8 días para cubrir con los gastos de la iglesia, del templo, porque no es lo correcto, no es lo que Jesús mandó. ¿Qué es lo que Jesús nos mandó estrictamente? Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles que guarden todas las cosas que yo les he mandado, y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer, eso es lo que nos corresponde. Amén. Amén. Entonces, hay aspectos importantes que no se van a dejar a discusión, en los cuales todos nosotros debemos conducirnos con verdad, con integridad. Hermano, es que pues como que Dios me está mostrando a mí que tengo que dejar a mi esposa y me tengo que casar con otra. Espérame tantito, eso no es lo correcto. Eso no es lo que la Biblia establece. La Biblia establece que varón y hembra los hizo desde un inicio, Dios los declaró matrimonio desde un inicio hasta el final. Por tanto, dejará el hombre a su padre y su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. ¿Hasta cuándo? Hasta la muerte, hasta el último aliento de nuestra vida. Eso es lo que establece la Escritura. Y yo no voy a estar de acuerdo y no voy a permitir que alguien venga y me diga lo contrario. ¿Por qué? No es lo que yo enseñe, no es lo que yo diga, es lo que la palabra de Dios establece. Y sobre esos fundamentos nosotros tenemos que tener unidad, tenemos que estar de acuerdo, tenemos que conducirnos sobre esa misma línea, ser honestos, caminar rectamente de acuerdo a lo que la palabra de Dios establece. Hay dos palabras, ¿no?, referentes al tema del comportamiento de las personas. Hay personas que son ejemplares y lo podemos ver en muchos ámbitos, en muchas áreas de la vida. Tal vez tú en tu trabajo conoces a una persona que es ejemplar en el trabajo, llega temprano, entrega su trabajo, sus informes a tiempo, es atento, es amable con el resto de los compañeros de trabajo. Tú te acercas a él, le preguntas y te contesta con amabilidad, te ayuda, está pendiente de las necesidades de los demás. Llega el jefe y se cuadra y jefe lo que me diga y adelante y vamos, y cumple. No se salta las horas de salida. La salida es a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde a veces incluso si le toca hacer un poquito más, le echa un poquito más y cumple. Es una persona ejemplar en su trabajo. Pero si la misma persona llega a la casa y golpea a la mujer, eres ejemplar en tu trabajo, pero como esposo, pues eres lo peor, eres lo peor. Y tenemos el otro lado, el otro ejemplo, una persona que es íntegra. ¿Qué es una persona íntegra? Que es de una sola línea, que se maneja rectamente, que no está ni de un lado ni del otro, se mantiene sobre la misma línea. Una persona íntegra. No quiere decir que la persona íntegra no se va a equivocar. La persona íntegra va a cometer errores, pero va a corregir, va a recibir disciplina y va a aceptar las consecuencias de sus malas decisiones. Esa es la diferencia entre una persona ejemplar y una persona íntegra. Pues Dios quiere que nosotros no seamos ejemplares, seamos íntegros. En la casa, con los hijos, con la esposa, en la iglesia, como ministros de la palabra del Señor, como hermanos los unos con los otros, en el trabajo, como responsables de nuestro trabajo, seamos empleados, seamos jefes, sea el puesto que ocupemos, en nuestra colonia como vecinos,
tenemos que ser íntegros en todo lo que hacemos, en lo que decimos, en cómo nos conducimos ante la demás gente. Y eso impera dentro de la iglesia. Dice en el versículo 3, sobre actitudes que tenemos que evitar: nada hagan por rivalidad o por vanagloria. Nada hagan por rivalidad o por vanagloria. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué tiene que ver o qué significa la rivalidad? Contienda, pelea. Aquellas cosas que generan contienda, que generan pleitos, que generan desacuerdos, las tengo que evitar. Dice que Dios nos ha llamado a paz y tenemos que estar en paz los unos con los otros. ¿Es necesario que entre nosotros haya disensiones, que haya diferencias? Sí, pero esas diferencias se tienen que arreglar, se tienen que solucionar. Yo no puedo estar viendo a mi hermano y que me duele el estómago cada que lo veo. Ese síntoma, o es síntoma de qué? De que ha habido desacuerdos, de que ha habido disensiones, de que no estamos bien. ¿Qué causó esas diferencias? ¿Qué causó esos desacuerdos? Tal vez mi hermano me traicionó, tal vez yo fui el que lo traicioné. ¿Cuál es mi trabajo? Estar a cuentas, estar a cuentas. ¿Qué establece Jesús en la Escritura y en Mateo capítulo 5? Si sabes que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces sí vienes y presentas tu ofrenda. Tenemos que estar a cuentas los unos con los otros. Si hay algo en tu corazón, cuidado, porque eso te puede estar estorbando para que Dios se siga formando en ti, para que el carácter de Cristo se siga formando en ti. Dice la Escritura que nos cuidemos de que brote cualquier raíz de amargura, y por causa de esa raíz muchos sean contaminados. Esa raíz de amargura que tienes en tu corazón te va a llevar a hablar mal del hermano, a hablar mal de la hermana y a contaminarle el corazón a otros. No, limpia tu corazón, ponte de acuerdo, ponte a cuentas con tu hermano, ponte a cuentas con tu hermana. No tiene que haber diferencias. Y en segundo lugar nos habla acerca de la vanagloria. Todos aquí sabemos perfectamente de dónde nos ha sacado el Señor. Por muy bien vestiditos, por muy bien perfumaditos, por muy bien bañaditos que estemos en este momento, sabemos de dónde nos sacó el Señor. Sabemos perfectamente la historia de nuestra vida, de dónde nos ha rescatado el Señor. ¿Somos mayores? ¿Valemos más unos que otros? No. Ante los ojos de Dios somos sus hijos. Somos hijos de Dios. Amén. Unos con unas cualidades, otros con otras, unos con otras capacidades, otros con otras, pero todos somos hijos de Dios, los que estamos congregados como familia de Dios. La vanagloria, ¿qué es? El quererme posicionar por encima de los demás, el querer sobresalir, el querer gobernar, el querer tener a los demás por debajo de mí. Eso es la vanagloria. Y a eso no nos ha llamado el Señor. El Señor no nos ha dado posiciones, nos ha dado responsabilidades dentro de la obra de Dios. Me acuerdo, hay una cosa que vi rarísima, que dije, Dios mío, este hombre de veras que hace mucho tiempo me invitaron a una iglesia y pues que iba a predicar el apóstol, no me acuerdo qué, y que pues era un hombre que tenía dones de sanidad. De hecho me llevaron porque querían que este hombre orara por mí. En ese tiempo iba comenzando o era reciente pues que me había salido el tema de lo del cáncer en el cuello, por eso la cicatriz, y querían que fuera y que orara por mí. Pues fui, me aventé la predicación, híjole, me dolían ya los oídos de escucharlo. Y no solamente de los oídos, sino me empezaron a doler los ojos de ver lo que estaba pasando. Resulta que el hombre tenía a un lado a una hermana y a otro lado un hermano. Yo me imagino que eran matrimonio. Y la hermana le estaba cargando el agua y el hermano le estaba cargando el saco. Y parecían escoltas personales, porque a donde se movía el hombre, estos iban detrás de él. Si iba para un lado, lo acompañaban, y para el otro lado, y ahí andaban detrás de él. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vanagloria, jerarquía, sus escuderos, ¿no? Sus escuderos.
¿Qué es eso? Vanagloria. Vanagloria es simplemente hacerme ver y hacerme sentir por encima de los demás. A eso no nos ha llamado el Señor. A eso no nos ha llamado el Señor. Todos sin excepción. Mira, Ramón nos pide silencio y nos pone el mal ejemplo. Pone el mal ejemplo. Pone el mal ejemplo. Al rato van a pensar que fui yo. Entra Ramón, pásenlo. Se escondió, sabía que iba. Ya lo puse. Se escondió porque sabía que iba a pasar algo así. Entonces, una persona vanagloriosa, pues no sirve dentro de la iglesia. No sirve dentro de la iglesia. Todos tenemos esa misma posición. Es cierto que algunos cumplimos con una función de pastorear, de evangelizar, de enseñar, de profetizar, de establecer la iglesia, de establecer una iglesia como misioneros, como apóstoles del Señor. Es cierto, son responsabilidades que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros y a todos sin excepción. Que algunos no la aceptan es otra cosa, pero todos la hemos recibido de parte del Señor. Amén. ¿Y para qué es? Hay una función de eso, ¿no? Hay un propósito para la edificación del pueblo de Dios, para la edificación de la familia, para que lo ministremos a los santos. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que crezcamos juntamente, lleguemos al pleno conocimiento de Jesús, a la estatura del varón perfecto. Ese es el propósito. Entonces, los títulos son resultado de vanagloria. Es que, a ver, espérame tantito, conmigo te diriges como pastor. No me digas, hermano, yo soy apóstol. Yo soy profeta, no. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Son títulos. Son títulos que están enmarcados ahí, no por el hecho de tener clara la responsabilidad, sino simple y sencillamente eso es vanagloria. Eso es vanagloria. Sí, voy y predico, pero pues ya cómo va a estar la ofrenda. Sí, voy y hago esto, pero pues hermano, dame para la gasolina y pues de la premium, porque yo de la verde no le pongo a mi carro. Y sí voy, pero pues me vas a mandar para el avión y viajo en primera clase. Y resérvame el hotel, pero que sea 5 estrellas. Bueno, te la voy a dejar en 4. No, eso es vanagloria. Eso es vanagloria. Nosotros servimos por amor a Jesús, servimos a Jesús por obediencia, porque tenemos una responsabilidad con el Señor, y ahí de nosotros, si no cumplimos, a cada uno de nosotros el Señor nos va a llamar a cuentas. Y ahí de ti, ahí de mí, si no respondemos conforme a lo que el Señor nos ha entregado. Entonces, cuidémonos también de la vanagloria. Dice antes bien, nos habla acerca de la humildad. Antes bien, en humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismos. ¿Qué es la humildad? Justamente eso, el considerarme por debajo de los demás. El saber que yo estoy para servir y no para ser servido, porque ese es el ejemplo de nuestro Señor. Dice la Escritura, dice Jesús mismo, Él no vino para ser servido, Él vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Si Jesús lo hizo de esa manera, pues nos corresponde también a nosotros. Eso es ser humilde. El humilde no quiere decir que es el que se viste de manera, ¿cómo llamarlo? Pobrecita o sencillita. No, anda de guarachitos, la camisita rota, el pantaloncito, pues se agarró el primero que encontró y pues le queda hasta cortito, ¿no? Y ahí anda el hermano humilde. No, eso no es humilde, eso no es humildad. La humildad tiene que ver con el carácter, con la actitud del corazón, saber que estoy por debajo de los demás. Por ahí escuché una frase en una predicación que decía un hermano: yo prefiero ser un gusano aplastado que una serpiente que muerde. Y eso es lo que somos. Es preferible en muchas ocasiones, por eso me considero inferior al resto. Porque el día que venga... Sí sigue, ¿no? Sí está. Sí. Sigue. Perdón, no me espantes, Ramón. Lo puse en silencio, estaba suena y suena. Perdón, gracias. Cuando yo tengo presente esto, saber que
que tengo que estar por debajo de los demás. Cuando vienen humillaciones, cuando vienen pisotones, cuando vienen malos tratos hacia mi vida, me gozo. ¿Por qué? Pues porque sé perfectamente que esa es mi posición. Y esto no quiere decir que seamos agachones. No confundamos las palabras, no. Simple y sencillamente lo que la Escritura nos dice, lo que Jesús nos dice es, si te toca, recibe, aguanta y quédate callado. Eso es humildad. En el momento en el que me toque padecer por causa de Jesús, mira, callado. ¿Por qué? Porque sé perfectamente que detrás de mí hay quien me defienda, hay quien juzgue, hay quien ponga las cosas en la balanza y acomode todo de acuerdo a su justicia. Pero cuando no hay humildad y por lo contrario hay vanagloria, por mi propia mano voy a buscar la revancha, voy a buscar desquitarme, voy a buscar demostrarle a la gente que no, a ver, el que manda aquí soy yo, el que está por encima de ustedes soy yo. Y es totalmente contrario a lo que Jesús enseña, totalmente contrario. Jesús sufrió en este mundo, sí, padeció, y mucho. Lo hizo por obediencia, lo hizo por amor a nosotros y nos puso el ejemplo. Jamás vemos a Jesús defendiéndose de lo que lo acusaban, de lo que le criticaban. En el momento de la previa a la crucifixión, lo golpearon, le escupieron, le pusieron una corona de espinas, se burlaron de él. Lo único que Jesús dijo, ¿por qué me golpeas? Pero jamás vimos a Jesús actuando violentamente y diciendo, sí, va la mía. ¿Qué les dijo a sus discípulos? ¿Acaso no saben que yo podría pedirle a mi Padre cuántas legiones? Dijo, ¿y mi Padre no las enviaría? Pero no, yo no vine para eso, eso no se cumple, con eso no se cumple el propósito de mi Padre. Pero a veces caminamos con la idea que como soy hijo del rey, tengo que ser tratado como tal. La gente me tiene que respetar, se me tiene que cuadrar, como soy siervo de Dios, se tienen que sujetar a mí, a las órdenes que les impongo. Eso no. El liderazgo que Dios establece no tiene que ver con eso. ¿Por qué seguían a Jesús? Las multitudes, porque enseñaba con autoridad. Enseñaba con autoridad. ¿Y qué quiere decir eso? Que todo lo que Jesús hablaba, lo hacía. Por eso lo seguían. Los otros hablaban muy bonito, y de esos hay muchos. Hablan muy bonito, pero hacen poco. Y quieren gritar y quieren imponer para que la gente lo siga. No, de esos no sirven en la iglesia. De esos no sirven para Cristo. Sirve el ejemplo de, así como digo, de ese mismo modo hago. El libro de Hechos comienza así, ¿no? Le dice Lucas a Teófilo, voy a comenzar a hablarte acerca de las cosas que Jesús hizo y enseñó. Primero las puso en práctica y las enseñó a sus discípulos. Entonces de eso se trata la humildad. Debo estimar a los demás como superiores a mí mismo. Versículo 4, no poniendo la mira cada uno en lo suyo propio, sino cada cual también en lo de los otros. No solamente me debo de considerar por debajo de los demás, sino me debo de considerar detrás de los demás. Antes de buscar cubrir mis necesidades, antes de buscar mis preocupaciones, mis anhelos, mis sueños, mis metas, están las de los otros. Y en este caso, pues todo comienza desde el matrimonio, desde la casa. El marido aprende que la mujer tiene que estar sujeta a él. Y de eso se agarra, ¿para qué? Para que la esposa se encargue de todo y lávame los trastes y lávame la ropa y hazme de la comida y plánchame y esto y el otro y aquello y aquí. No, espérate, la esposa no cumple con esa función. Antes, al contrario, como varones, como hombres de Dios, encárgate tú de hacerlo. A veces si uno después de la jornada de trabajo, uno quiere llegar a la casa, quitarse los zapatos, sentarse en el sillón, prenderle la televisión y, mi amor, unas quesadillitas, un taquito, algo, y aquí me lo echo
tranquilos, vengo bien cansado. Y sóbame los pies si se puede. No, el Señor, ¿qué dice el Señor? No, llegaste de trabajar, llegaste de tus responsabilidades fuera, ahora cumplen con tus responsabilidades dentro de tu hogar, sírvele a tu esposo. Mi amor, ¿qué te preparo de comer? Mi amor, ¿en qué te ayudo? Hace falta lavar los trastes, no te preocupes, yo le entro. Eso es lo que deberíamos de hacer como esposos. Lo que deberíamos de hacer, fallamos, pues ahí tenemos a nuestras esposas que pueden dar testimonio de eso. Pero esa es nuestra responsabilidad. Esa es nuestra responsabilidad. Como padres, las prioridades, las de los hijos primero. Ahora vemos muchas situaciones en la calle, ¿no? Los niños chiquitos traen los tenis hasta rotos y ya bien gastados. Pero el papá con los Jordan. Los que acaban de salir, el lanzamiento que salió, apenas todavía ni sale en México, pero él ya lo tiene, ya lo consiguió. Ese ya lo tiene. No hay para los útiles de la escuela, pero mira, ya se compró la camisa, ya se compró el traje. No, primero están las necesidades del hogar, de la familia. Un verdadero siervo de Dios, antes de preocuparse por sus necesidades, se preocupa por las necesidades de su casa y de los miembros de la iglesia. El verdadero carácter de Cristo reflejado en nosotros, lo ponemos en práctica de esa manera. Sí, tenemos necesidades, pero pues también busco, Javier, pues veo que mi hermano está en escasez, tiene necesidad. Yo creo que pues algo anda mal, igual y no anda trabajando y por eso mismo no diezma. Y me empiezo a preocupar por eso, no. ¿De qué forma yo puedo ser bendición para esa persona, para ese hermano, para esa hermana? Vienen las reuniones de oración, eso pasa muy seguido. Vienen las reuniones de oración y ahí por ahí nunca hace falta el hermano o la hermana que se echa media hora, 40 minutos. Y toda la oración tiene que ver con sus necesidades, con él, con ella. Y para mí, te pido para mí, provéeme esto y me hace falta eso. No. ¿Y cuándo vas a pedir por las necesidades de otros? Eso es la oración de intercesión. Pedir por las necesidades de otros. No quiere decir que no expongamos nuestras necesidades delante de Dios. Sí, las tenemos que exponer porque Él lo enseña, Él nos lo dice. Toda cosa que le pidan al Padre en mi nombre, yo se las daré. Tenemos que orar, tenemos que exponer nuestras necesidades, pero es importante preocuparme antes por los demás que por mí. Totalmente contrario a lo que el mundo enseña, ¿verdad? Pero esos son los principios de Jesús. Y lo vemos también en el ejemplo del mismo, que lo vamos a tener ahorita adelante. Dice después, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo, no poniendo la mira cada uno en lo suyo propio, sino cada cual también en lo de los otros. Y viene el versículo 5 con lo más importante. Haya pues entre ustedes, haya pues en ustedes el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál es ese mismo sentir? En primer lugar dice, el cual, siendo en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Amén. La escritura es clara, dice, siendo en forma de Dios, o sea, siendo Dios mismo. Durante muchos años yo no entendía ese tema. El hecho de ver la crucifixión de Jesús, dice el libro de Isaías que el rostro de Jesús quedó totalmente desfigurado, varón de dolores, lo golpearon, le hicieron con Jesús lo que quisieron en su cuerpo. Y yo nunca entendía esto, porque escuchaba que muchos decían que pues jamás se podían comparar los sufrimientos de Dios con los sufrimientos de otras personas. Y yo me ponía a pensar en esto. Pensaba, pues, violencia que han sufrido otras personas, golpes, azotes, incluso que les han cortado los miembros de su cuerpo. Y decía yo, pues, ¿cómo es posible que ese tipo de sufrimientos no sea comparable con el sufrimiento de Jesús? Hasta que me cayó el 20 y entendí esto. Él es Dios.
Él es Dios. El simple hecho de haber bajado a este mundo, Es humillante. caminar entre nosotros, eso ya es humillación. Gloria a Entonces, Dios. así le pusieran solamente un dedo encima por ser el mismo Dios, jamás iba a comparar con el sufrimiento que podamos atravesar nosotros como seres humanos, como hombres, como mujeres. Jamás, porque Él es Dios. Amén. Él es Dios. Y eso lo tenemos que tener bien claro. El cual, siendo igual a Dios, siendo Dios mismo, caminó entre nosotros, se humilló a sí mismo, dejando su posición de Dios, bajó, caminó en medio de nosotros, siendo Dios. Cualquier cosa que Jesús haya atravesado, pues claro, jamás va a ser comparable con lo que, o más bien cualquier cosa que nosotros atravesemos, jamás va a ser comparable con lo que Jesús atravesó con esa humillación. Dice que el cual, siendo en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿Qué quiere decir esto? Que simplemente lo dejó, lo entregó, se despojó de él, se despojó de esa posición, se despojó a sí mismo. Y aquí viene la primera actitud de Jesús, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, tomando forma de siervo. El mismo Dios se hizo siervo. El mismo Dios se hizo siervo. Repetimos las palabras que Jesús dijo: yo no vine para ser servido, yo vine para servir. Y esa es la función que tenemos cada uno de nosotros. Estamos aquí para servir. Hay varios dichos, ¿no?, referentes a esto. El que no sirve, no sirve. El que no vive para servir, no sirve para vivir. La vida del cristiano se resume en servicio. Servicio. ¿Hasta qué momento? Hasta el último aliento de nuestra vida. Estamos llamados a servir a otros. ¿Por qué? Porque tenemos el ejemplo de Jesús. Él fue siervo, se hizo siervo. Y esa es nuestra responsabilidad. Ahora somos siervos los unos de los otros. A veces nos queremos limitar porque no, me voy a ensuciar las manos y se huele feo, ese como que no me cae bien. No, ese no, porque no me llevo bien con él. Ese no, yo como que no se lo merece. Pues tú tampoco te lo merecías. Y sin embargo aquí estamos, formando parte de la familia de Dios. Gloria a Dios. ¿A través de qué? A través del servicio de alguien más. Vamos llamados a servir. Dice que, y hallando en su porte exterior como hombre, se humilló a sí mismo. Se humilló. Siguiente aspecto importante acerca del ejemplo de Jesús: la humillación. Jesús se humilló. ¿Qué es humillarse? Nuevamente, si tienes que pasar por encima de mí, pasa. Si me tienes que pisotear, pues pisoteame. Gloria a Dios. Si por causa de Jesús somos vituperados, somos perseguidos, somos calumniados, hablan mal de nosotros, nos señalan, échale y échale más y échale con ganas. Y es lo que dice la Escritura, ¿verdad? Son bienaventurados cuando por mi causa los persigan, los vituperen y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Gócense y alégrense, porque su galardón es grande, porque así de ese mismo modo persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. Por eso es que el camino del cristiano y el camino con el Señor no es algo sencillo, no es algo fácil. Y nosotros tenemos la responsabilidad de enseñarle eso a la gente. Es claro que hemos experimentado lo que mencionábamos al principio. Hemos experimentado el amor de Dios en nuestras vidas, ese amor que nos ha consolado. Tenemos comunión con el Espíritu Santo, tenemos comunión los unos con los otros, hemos recibido el perdón de nuestros pecados. Pero el caminar con Cristo es difícil, es duro, es duro.
Pero para eso estamos preparados y estamos capacitados de parte de Dios y tenemos el ejemplo de Jesús, el cual se hizo siervo, el cual se humilló. Se humilló. ¿Por qué? Por obediencia, que lo vamos a ver. Dice después que al hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, en primer lugar dice, se hizo siervo. Segundo lugar, se humilló. Tercer lugar, se hizo obediente. Se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La obediencia, y es lo que la obediencia es algo que demanda Dios de nosotros. Ser obedientes ¿en qué? En todo, la obediencia en todo. Ser obedientes en todo. ¿Y qué obedezco, Señor? Por lo que Él nos ha mandado. Obedecemos lo que Jesús nos ha mandado. ¿Y qué nos ha mandado? Abre tu Biblia desde la página 1 hasta la página final y ahí vas a encontrar qué tienes que obedecer. ¿Conoces los mandamientos de Jesús? Mateo capítulo 5, 6 y 7 tenemos por lo menos 70 mandamientos dados por Jesús a sus discípulos. ¿Y qué somos nosotros? Somos sus discípulos. Amén. Somos discípulos del Señor. En los evangelios seguimos leyendo, seguimos estudiando y encontramos muchos mandamientos dados por Jesús. 255, 260 mandamientos entre los evangelios y entre las cartas Paulinas, el Apocalipsis. Más de 255 mandamientos están establecidos ahí. ¿Cuáles tengo que obedecer? Todos. Jesús se hizo obediente, tomó forma de siervo, se humilló a sí mismo y fue obediente. ¿Hasta qué punto? Hasta la muerte de la cruz, hasta la muerte de la cruz. Dice la Escritura que aquellos que no hemos combatido el pecado hasta la sangre, dice, llegar hasta combatir el pecado hasta la sangre. ¿Qué quiere decir eso? Que si vas a luchar contra el pecado así cueste la propia vida, voy a luchar contra el pecado. Dice la Escritura que los padecimientos y los sufrimientos de Cristo se siguen cumpliendo en cada uno de nosotros hoy en día. Amén. Pero a veces no los queremos enfrentar, a veces queremos echar reversa. ¿Sabes qué, Señor? Ya me cansé, ya no puedo más, hasta aquí. ¿Cuándo vimos esa actitud de Jesús? Él oró y le dijo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea conforme a lo que yo quiero, sino conforme a tu voluntad. Después de haber orado 3 ocasiones, ¿cuál fue el resultado? Vinieron ángeles y le fortalecieron. Y yo creo que Jesús en ese mismo momento se levantó y ahora sí dijo, vámonos, recio, venga. Llegaron los alguaciles, llegaron la gente del pueblo, llegaron todos, el mundo de personas. ¿Y qué dijeron? ¿Dónde está Jesús? Y Jesús se escondió detrás del árbol. No. ¿Qué hizo Jesús? Le salió al toro. Yo soy, les dijo, yo soy al que ustedes buscan. Y la gente se fue para atrás. Eso es el fortalecimiento que Dios da para enfrentar cualquier tribulación, para enfrentar cualquier prueba, para enfrentar persecuciones, problemas, cualquier cosa que se levante sobre nuestras vidas. Ponerle frente, sacar el pecho, salirle al toro, dar la cara. ¿Por qué? Porque sé quién está detrás de mí. Si el Señor está permitiendo esta situación sobre mi vida, sé perfectamente que Él me va a dar la fortaleza para enfrentarlo. Si el Señor está permitiendo esta prueba sobre mi vida, sé que Él me fortalece y que me da, juntamente con la prueba, la salida. Amén. Y yo sé cuál va a ser el resultado de esa obediencia, de ese mantenerme firme, de ese ser constante, a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, a pesar de que hablen mal de mí, a pesar de que me señalen, aún sin tener derecho y sin ser la realidad, sin ser verdad. Yo sé perfectamente cuál va a ser el resultado. Me mantengo obediente al Señor. ¿Y cuál es el resultado de esa obediencia? Dice el versículo 9. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que es sobre todo nombre,
para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Ese es el resultado, ese fue el resultado de la obediencia de Jesús. Dios lo exaltó hasta lo sumo. ¿Qué quiere decir? Que lo puso por encima de todo. Una vez que culmine todo esto, que culmine el trabajo de Dios para con nosotros en esta tierra, dice que va a entregar todo a la soberanía, lo va a entregar todo, lo va a sujetar a Jesús. Todo va a estar sujeto a Jesús y Jesús va a estar sujeto al Padre, como lo establece la Escritura. Pero ese es el resultado, ese fue el resultado de la obediencia de Jesús. Y ese es el ejemplo que Dios nos pone. Sean obedientes, seamos obedientes, mantengámonos unidos, como dice la Escritura. Yo quiero invitarte que si hay algo en tu corazón que te está ahí molestando en contra de un hermano, en contra de una hermana, ponte a cuentas, pongámonos a cuentas. Si tienes un síndrome de superioridad, ahí como que algo que te dice, no, pues si tú eres el chido, quita y ponte por encima en el trabajo, en la iglesia, en tu familia, oblígala a tu esposa que esté sujeta y enséñale que tú eres el que manda, o viceversa, porque también las hermanitas también de repente quieren tomar la batuta del hogar, y de la misma manera, no, lo que Dios estableció de esa misma manera. Cuidémonos de la vanagloria, cuidémonos de estar causando rivalidades. Mira, ya le cayó una verdad a mi fe. Hasta se debó. ¿Estás bien? ¿Sí? ¿Ya regresaste? Ya pasó. Ya pasó. Se le están saliendo las lágrimas. Arriba las manos. ¿Ya está? Ya pasó. ¿Cómo es de las mamás? Pajarito. Entonces, si hay actitudes en nuestras vidas, en nuestra persona, que estén causando rivalidades, acuerdos con otros, hay que ponernos a cuentas. A unidad hemos sido llamados. Acuérdense que hay ojos fuera de nuestra iglesia, fuera de nosotros como cristianos, como congregación, como hermanos. Y esos ojos, exactamente, son esa nube de testigos. ¿Para qué? ¿Para qué me congrego? ¿Para qué me vuelvo cristiano? Son rechismosos. ¿Pasean así? Son bien metiches, hablan mal los unos de los otros, ahí andan a espaldas. No, que me dijo que hizo que esto y que el otro. ¿Para qué? Hipócritas, bola de hipócritas. ¿Qué dicen en la cárcel, hermano diablo, Cristino? ¿Qué más apodos dan en la cárcel? Saltas para atrás. Entonces, obviamente la gente de afuera está pendiente de la forma en la que nosotros vivimos, de la forma en la que nos conducimos, de la forma en la que hablamos, cómo nos tratamos los unos con los otros. La mayor evidencia de que la obra de Jesús se culminó en esta tierra es el amor que nos tenemos los unos a los otros. En esto conocerá el mundo que realmente he sido enviado por mi Padre. En esto conocerán que la obra de mi Padre ha sido cumplida a través de mí, en que se amen los unos a los otros. Eso es lo que da evidencia. Y es algo que nosotros debemos de hacer, amarnos los unos a los otros. Yo sé que hay hermanitos que nos cuesta mucho trabajo amarlos, a unos más que a otros. Otros pues son nuestros valedores, nuestros compas, nuestros meros, nuestros brothers entrañables, y los abrazamos con amor, pero de repente sale el que ay, y ni lo quiere saludar, ni te quiere sentar junto a él, hasta le buscas la vuelta. No, El ganchito en el hígado. el ganchito en el hígado, el dolor de cabeza, dice por ahí otro, el tumor con ojos, dice Ramón. No, con esos hasta más
más los voy a buscar, más los voy a abrazar, más los voy a amar. ¿Hasta qué momento? Pues hasta que esté a cuentas con ellos y que lo vea con amor, lo vea con agrado. Gloria a Dios. Porque es mi hermano, es mi hermana, Aunque no se deje. aunque no se deje. Son parte de nosotros también, son parte del cuerpo, somos parte del cuerpo de Cristo. Y es nuestra responsabilidad. Y digo, pues ejemplo tenemos de Jesús. Siendo en forma de Dios, se despojó a sí mismo, se hizo siervo, se humilló y se hizo obediente y obediente hasta muerte de cruz. Son actitudes, son prácticas que nosotros tenemos que tener presentes. Seamos siervos, despojémonos de lo nuestro, despojámonos de lo que tengamos para darlo a los demás. Amén. Humillémonos, consideremos siempre inferiores al resto y seamos obedientes, Gloria a Dios. que llevemos esa obediencia hasta el límite, Señor, por obedecerte a ti, lo que me cueste, pero voy a ser obediente a lo que tú me estás mandando. Amén. Amén. ¿Cuál va a ser el resultado de esto? Que a su debido tiempo, si nosotros seguimos sembrando y no desmayamos, cosecharemos el fruto de nuestro trabajo. Amén. Porque el Señor no es deudor de nadie. Amén. Si estamos trabajando para el Señor, si estamos caminando con el Señor íntegramente, cumpliendo con el Señor con lo que el Señor nos ha mandado, a su tiempo vamos a cosechar lo que hemos estado sembrando. Amén. Gloria a Dios. Que en todo lo que nosotros hagamos, siempre, el que tenga la preeminencia sea el Señor. Que todo lo que hagamos sea como para el Señor. Sea en tu trabajo, sea en tu familia, sea en la iglesia, lo estamos haciendo para el Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén. Pues vamos a ponernos de pie. Ramón, no sé si tengas algo que compartir. Pues vamos a orar. Vamos a orar conforme a lo que